Buenas noches, hoy día les voy a dar un curso sobre el paquete Office, precisamente del programa PowerPoint. Los primeros pasos que nosotros tenemos que hacer es cómo vamos a ingresar a PowerPoint. Primero presionamos en el menú inicio, escogemos todos los programas y seleccionamos la herramienta Microsoft Office. Entonces, dentro de Microsoft Office nosotros tenemos un sinnúmero de programas, ¿sí?, que conforman el paquete Office. Entonces, nuestro tema de estudio va a ser PowerPoint. Una vez que nosotros abrimos la ventana o el programa de PowerPoint, nos aparece esta interfaz en donde nosotros podemos observar por defecto que nos aparece dos etiquetas. Una que dice haga clic para agregar el título y la otra haga clic para agregar un subtítulo. Entonces nosotros vamos a iniciar desde lo más básico. Entonces, ¿qué es lo básico? Nosotros sabemos que una diapositiva es donde nosotros podemos añadir diferentes textos, imágenes, fotografías, sonidos, videos y animación. Entonces, el éxito de que una diapositiva sea correctamente diseñada es que debe tener una combinación de colores con las imágenes que se les asigna. De la misma manera, los efectos que se les añade. De la misma manera, vamos a ver la forma como nosotros vamos a asignar un fondo. Primero presionamos clic derecho, ¿sí? Y escogemos la opción formato del fondo. Entonces tenemos diferentes formas de asignar un relleno. Relleno sólido, relleno degradado, relleno con imagen o textura, o ocultar gráfico del fondo. Entonces vamos a probar con la primera opción, relleno sólido. Entonces aquí tenemos un sinnúmero de colores que nos da el propio paquete. Por ejemplo, vamos a escoger el color celeste, ¿sí? Y ponemos cerrar. Entonces nosotros podemos observar que ya se nos asignó un fondo. Ahora muy bien, para insertar una nueva diapositiva nosotros presionamos la combinación control M. Control M. Entonces, o Enter, ¿sí? Hay dos formas. Presionamos control M o control o simplemente presionamos Enter. Ahora muy bien. Para poder nosotros asignar otro tipo de fondos, vamos a coger ahora el color relleno degradado. Entonces aquí nosotros podemos escoger el color que está establecido por defecto que nos da el propio programa. Entonces ponemos cerrar. Entonces podemos observar que ya tenemos una diapositiva con un fondo degradado. De la misma manera vamos a insertar otra diapositiva. Presionamos clic en la parte inferior de la última diapositiva y presionamos enter. Ahora muy bien, vamos a asignar otro fondo. Ahora con la opción relleno con imagen o textura. Entonces aquí nosotros vamos a escoger una textura. Como pueden observar ustedes, aquí tenemos un sinnúmero de texturas que podemos asignar a nuestras diapositivas. Por ejemplo, vamos a escoger el color este, este color, ¿sí? Y ponemos cerrar. Y observamos que ya se les puso el tipo de fondo, tipo textura. Ahora muy bien. Escogemos el mismo proceso, ¿no? Ahora vamos a poner una imagen, ¿sí? Entonces vamos a buscar una imagen, ¿sí? Vamos a irnos al archivo y vamos a buscar imagen, ¿sí? Entonces aquí tenemos fotos y vamos a ver qué imagen vamos a asignar en nuestra presentación. Por ejemplo, esta imagen, ¿sí? Y cerrar. Entonces ya tenemos, miren, una imagen. Para ejecutar una diapositiva en PowerPoint, nosotros presionamos simplemente la tecla F5. Entonces nosotros podemos observar nuestras diapositivas con cada una de sus imágenes que se les asignó como fondos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos diseñado nuestra diapositiva en blanco. Entonces nosotros ya podemos asignar de acuerdo a las características y el uso que nosotros vamos a darle a nuestra presentación. Por ejemplo,
En inicio podemos observar que tenemos algunas herramientas que tienen nuestro paquete Office, por ejemplo, en algunos programas como el Word, como el Excel. Entonces, si queremos hacer un organizador gráfico, simplemente nos vamos a insertar. Entonces, por ejemplo, tenemos en SmartArt. En SmartArt tenemos algunos organigramas que ya están diseñados por default. Por ejemplo, escojamos un ciclo básico o ruedas de atributo. Miren, entonces ya tenemos aquí. Ahora, si yo deseo poner un título, simplemente yo vengo a diseño o de la misma manera a la opción insertar. Y entonces vamos a insertar un guardar. Entonces aquí tenemos que tener muy claro que tenemos que combinar los colores de nuestra presentación. ¿Sí? Entonces arrastramos nuestra etiqueta donde vamos a poner nuestros títulos. Por ejemplo, vamos a poner el PC o la computadora. La computadora. ¿Sí? Entonces podemos decir nosotros, por ejemplo, características de las computadoras, que es, por ejemplo, es rápida, por ejemplo, eh, eh, me puede dar resultados factibles o resultados óptimos. O podemos decir que es rápida, rápida. Podemos decir, por ejemplo, que la computadora es una herramienta de trabajo y nos ayuda en nuestra educación. Entonces ya podemos ver que tenemos diseñado. Ahora para verificar cómo nos queda presionamos F5 y podemos observar que tenemos una, una diapositiva con el título y de la misma manera con un diagrama o organizador gráfico que nos representa las características. De la misma manera nosotros podemos dar colores a esta herramienta. Por ejemplo, mire. Entonces aquí tenemos en la barra de herramienta cambiar colores. Entonces nosotros podemos elegir los colores que a nosotros más nos guste. Mire. Entonces ya tenemos ahí. Probamos, ejecutamos y tenemos nuestra presentación. Ahora, por ejemplo, si yo quiero realizar un hipervínculo que a través de este, de esta figura o esta forma se enlace a otra diapositiva, es muy sencillo. Por ejemplo, en estas diapositivas vamos a agregar algunas características. Por ejemplo, vamos a poner partes internas del computador. ¿Ya? Entonces observamos que nuestro texto está muy grande. Entonces vamos a inicio y cambiamos a un color un poco más adaptable a esta diapositiva. Y ese color observamos que no nos conviene. Entonces vamos a cambiar de color. Vamos a ponerle negro. Ya. Entonces, vamos a buscar algunas en resumen en el internet. Por ejemplo, veamos, vamos a Google. Y vamos a la opción imágenes. Entonces vamos a buscar partes internas de la computadora. Entonces tenemos algunas ahí.
Entonces, por ejemplo, vamos a copiarnos esta imagen y vamos a pegar en nuestra diapositiva. Entonces, como ustedes ven aquí, el color blanco con el contraste que está de fondo más o menos no combina. Entonces nosotros podemos más o menos aplicar un efecto de sombra para que se adapte al color que está ahí. Entonces le dejamos ahí. Entonces, nosotros tenemos la figura ya establecida. Ahora, si queremos darle un efecto, lo mismo a la fotografía, para que no se quede tan sencilla, entonces cogemos aquí presionamos doble clic en la figura y acá en la parte superior tenemos efectos. Bien, observamos, presionamos clic y podemos observar que ya está nuestra imagen